Buenos días, damos gloria al Eterno en este día más que el Señor nos concede. Y bueno, estamos felices de estar en esta hora eh, diciendo que llevamos ya 21 días de estudio de la palabra del Señor a través de este maravilloso libro que el Eterno nos ha concedido para el tiempo del fin llamado el Gran Movimiento Adventista. El propósito de nuestro estudio y nuestra profundización es volver a nuestros cimientos, volver a nuestros fundamentos, porque Dios permitió que el pastor J. N. Lowborough, historiador de nuestra iglesia, escribiera este maravilloso libro que debiera ser libro tenido en todas las casas del pueblo de Dios, para afianzar nuestros pies, para afianzar nuestro camino en el sendero que el Señor nos ha trazado. El capítulo de hoy, Señales de la Conducción Divina, tiene como propósito mostrar cómo a través de la consagración de nuestros pioneros en ayuno y en oración, recibieron los dones espirituales, especialmente el don de profecía, que es el que abre el camino para que los demás dones del Señor puedan fluir en su iglesia. Y amado, yo me siento feliz de haber podido preparar este tema porque sin duda alguna para mí ha sido una de las bendiciones mayores. Mi fe se ha sentido fortalecida especialmente y doy gracias al Señor por ello. Y les invito para que ustedes, así sea de forma digital, estudien también porque esto es algo maravilloso. La hermana, creo que Olga, ayer nos hablaba de la introducción de este tema y nos hacía alusión acerca de cómo Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado a la deriva. Siempre Dios ha guiado a su pueblo, a su remanente, a sus fieles, a través del don de la profecía. No, sin duda, el Señor advierte que no debemos menospreciar las profecías y que si estamos atentos a la palabra de Jehová, nuestros pies estarán seguros. Dice en Efesios 4, 8 al 15. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y aclara esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. El Señor nos llena con sus dones y nos llena con su gracia. Él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones que el cielo da es para edificar la iglesia y para que el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, sea edificada y fortalecida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el propósito de los dones y el don de profecía especialmente? Llevarnos a una fe unida. Hoy día en la iglesia tristemente vemos y escuchamos muchas doctrinas, muchas creencias, pero el Señor quiere que nosotros tengamos una sola fe. Por eso dice un Señor, una sola fe y un solo bautismo, ¿cierto? El bautismo del Espíritu Santo, para que lleguemos a una unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, llevarnos a reflejar el carácter de Cristo, para que ya no seamos más niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que nuestros pies están sólidos
la roca, en el fundamento Cristo Jesús, en otras palabras. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No tenemos, amados, que ser engañados si estamos firmes en el fundamento que Dios ha colocado, sino que hablando la verdad en amor. Esta parte me llama mucho la atención. Debemos hablar la verdad en amor, porque a veces nos entusiasmamos mucho con la verdad y se nos olvida que el evangelio que el Señor nos ha confiado debe estar lleno de amor, luz, amor, gozo y paz. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El propósito es llenarnos de ese amor y crezcamos. El texto que hemos leído en los últimos días y que al final lo voy a leer también, habla de que nosotros debemos estar vaciando nuestra vasija, vaciando nuestro ser, sacando toda impureza, deshaciéndonos de todo lo que nos separa del Señor, para que con nuestra vasija limpia seamos llenos, seamos completos, llenados del Espíritu Santo. A menos que estemos vacíos, sin nada que le impida la obra al Espíritu, no podremos recibir la llenura del Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos, en el interés nuestro, el interés número uno, debe ser ese. Ayer tuve la experiencia de compartir con un sacerdote católico y me dijo una paciente, doctrinándolo. Y yo digo, pues nosotros no podemos hacer menos que compartir lo que tenemos. Y me hablaba él, así en confianza, que él se sentía vacío. Y que él decía, Señor, yo no quiero más vivir en este mundo. Y yo decía, bueno, le falta la llenura del Espíritu, porque un hijo de Dios no puede sentirse vacío. Cuando estamos en el camino correcto, en la condición correcta, en el momento correcto, el Señor hará su obra en nosotros. Y doy gracias al Señor porque en estos últimos tiempos he sentido que el Señor está más cerca de mí y he sentido que el Señor está más cerca de sus hijos. Cuando procuramos estar en las condiciones que Dios da, el Señor hace su maravillosa obra. La Reforma, en los tiempos de la Reforma, allá por el 1500, el Señor también acompañó, respaldó el poder de su obra con el don del Espíritu Santo. Encontramos que algunas demostraciones maravillosas fueron manifestadas del poder del Señor y se manifestaron el don de profecía también. Hay unas referencias de cómo el Señor levantó con el poder del Espíritu Santo, digamos, por así decirlo, el Señor siempre da una primicia de su Espíritu en el momento indicado y en el momento propicio el Señor da la llenura del Espíritu. Hace un momento el pastor hacía referencia y también hemos analizado lo mismo, de que el Señor en 1844 da la primicia del Espíritu Santo, da el don del Espíritu Santo. Pero nosotros ahora esperamos la llenura final del Espíritu Santo. En el pueblo del atrio, el Señor dio un derramamiento inicial, una lluvia temprana en el Sinaí y acompañó al pueblo del atrio hasta cuando Cristo viene y el don de ese espíritu se manifiesta en el precursor Juan y en aquellos que estaban atentos a los tiempos proféticos.
Y finalmente la llenura del Espíritu Santo llega en el Pentecostés. Esa es la lluvia tardía para el pueblo del atrio, pero también es la lluvia temprana para ese remanente que ahora se abre paso cuando Cristo entra al santuario celestial y comienza el pueblo del lugar santo. Y ese don del Espíritu guía al pueblo, guía al movimiento del lugar santo, lo guía hasta 1844, pero el Señor está derramando su Espíritu en diferentes momentos, en diferentes épocas. Pero nosotros en la lluvia que cayó en 1844, que empezó con la proclamación de nuestro hermano Guillermo Miller y todos los colaboradores de esa época. Esa lluvia tuvo también un alcance poderoso cuando el Señor, en el momento propicio, quiso confirmar la fe de su pueblo, de su remanente, aquellos que entraron por la fe, acompañando al novio, aquellos que estaban preparados, que habían hecho provisión del Espíritu Santo, el remanente que en ese momento se formó con el movimiento adventista inicial. Nosotros recibimos esos beneficios de esa lluvia temprana para ellos. Y en 1844 Cristo cambia de ministerio y deja al remanente ahí, colocado en la adoración, en el altar del incienso. Y desde ahí adoramos hacia el Santísimo, porque el Señor cerró la puerta del Santo y aperturó. Y nosotros somos el pueblo del lugar santísimo. Aquel pueblo que se prepara, aquel pueblo que está atento al ministerio de Cristo. Y por la gracia del Señor hoy podemos con toda certidumbre de fe decir, amados, que estamos mirando hacia el lugar correcto. Estamos en el tiempo correcto, pero debemos entender que no están dadas las condiciones correctas en nuestras vidas para que la llenura del Espíritu Santo llegue a nosotros. Pero el propósito, por la gracia del Señor, es que en este estudio lleguemos a esta condición, amados, que nos despojemos de todo lo que nos separa, de todo lo que nosotros nos impide ver la gloria y participar de esa gloria del Señor. La iglesia remanente tendría también el don de profecía. Hay declaraciones claras y específicas en las Escrituras de que el Señor manifestará especialmente los dones del Espíritu y particularmente el don de la profecía. Entre el pueblo que se encontrará esperando su venida, se manifestará este don especial. Tiene que manifestarse. El Señor nos lo dio, pero el Señor aclara que nosotros no debemos menospreciar el don profético. El primer texto al que llevamos la atención se encuentra en la carta a los Corintios, 1 Corintios 1, 4 al 8. Y nos llama la atención diciendo, doy gracias a Dios a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué es lo que hace la profecía en nosotros? Darnos las riquezas de la gloria de Cristo y nos enriquece en la palabra y en la ciencia de la salvación. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que nada nos falte, hermanos. El Señor dio el don de profecía para que nosotros seamos afirmados en esta verdad. Mire cómo fue la dinámica. El Señor empezó a derramar su espíritu en el primer mensaje del primer ángel
en la obra inicial, en el poder inicial del primer ángel, en el segundo. Pero cuando el pueblo que esperaba al su Señor por la fe entró al lugar santísimo, el Señor derrama entonces el don profético para confirmar que la obra que se había iniciado era correcta, que se estaba en lo correcto, y el Señor da esta luz maravillosa. El Señor da la antorcha profética, como dice el apóstol Pedro, la antorcha profética más segura, para que nos ilumine, para que la noche sea iluminada hasta que el día llegue y se esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo Jesús, salga, nazca en nuestros corazones. En Apocalipsis, el remanente de la última generación, la última iglesia evangélica, también hace la referencia, y somos nosotros, amados hermanos, estamos llamados a ser ese remanente final. Entonces el dragón, dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Preguntamos. Que la última iglesia remanente debe tener. ¿Y qué es la confirmación? ¿Y qué en su confirmación, prepara el camino para la manifestación de todos los dones del Espíritu? A esta pregunta le encontramos una respuesta en el testimonio del ángel a Juan en la isla de Patmos. Y en el capítulo 19, versículo 10 dice, entonces caí a sus pies para adorarle, dice Juan. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por eso, amados, estamos felices y estamos contentos de que nosotros, el Señor en su misericordia nos haya llamado a formar parte de este remanente, de este pueblo, que con la luz de la profecía, con la antorcha profética más segura, ilumina el camino nuestro e ilumina el camino de otros a la salvación. El testimonio de Pablo también habló de los dones proféticos. Y amados, hoy nosotros tenemos en nuestra vida este maravilloso don. Fue Dios quien preparó el camino y cumplió su promesa en el tiempo y en las condiciones necesarias para que el remanente recibiera el don de profecía y confirmara la fe. Se cumple esta promesa en una persona que nosotros debemos dar gracias a Dios, porque era la más débil de las débiles. Una persona que estaba diagnosticada que poco tiempo duraría su vida. Una joven que el cielo vio con amor, pero el Señor se fortalece, da su poder a los débiles y en la debilidad. Y cuando leí esta parte del libro El Gran Movimiento Adventista, yo dije, gracias, Señor, porque tú callas la boca de aquellos que hablan sin saber. Y tal vez yo pienso una cosa, amados, que el enemigo quiere que nosotros desconfiemos a toda costa de este don que el Señor ha dado, como el regalo más preciado a su iglesia, el don de profecía. Y por eso muchos hoy en la iglesia, tristemente, les da pena hablar de nuestra profetisa. Y es curioso, lo decían alguna vez,
Es curioso como cuando uno escucha a los mormones hablar, lo primerito que ellos hablan es de su profeta. Y nosotros, cuando hablamos, hablamos a veces como con miedo. Y saben, hermanos, yo ya aprendí a hablar con orgullo santo, con seguridad de que tenemos hoy la palabra profética más segura y que debemos hacer caso, estar atentos a esa luz que nos alumbra. Antes que pasaran 2 meses de lo que fue el cumplimiento profético, que aparentemente fue un chasco, pero que fue la reconfirmación de Dios a su pueblo y que estaba ya escrito en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y la orden del Señor a través de Juan, representando al pueblo remanente del Señor, le dice, es necesario que profetices otra vez. Y fue la condición que se dio en 1844. Y antes de que pasaran 2 meses, el Señor confirma la fe de sus fieles a través de la señorita, en ese momento, Helena Gold Harmon, en Portland, Maine. Tenía apenas 17 años de edad cuando comenzó a recibir las revelaciones del Señor e inicia ese ministerio profético, el más longevo, el más prominente que el Señor haya dado. Porque en cada paso, en cada paso del ministerio de Cristo, el Señor da más luz, da nueva luz, da una luz más poderosa. Recordamos que en el antiguo Israel, que es el pueblo del atrio, Dios dio la luz del Antiguo Testamento. Cuando Cristo cambia de ministerio al pueblo del lugar santo, al pueblo apostólico, le alumbra la luz del Antiguo Testamento y ahora una nueva luz, la luz del Nuevo Testamento. Y cuando Cristo cambia su ministerio en el lugar santísimo en 1844, ahora da una luz más poderosa que acompaña el caminar del pueblo e ilumina el camino al santuario. Tenemos la luz del espíritu de profecía que acompaña la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos mayor don, mayor poder y conocimiento. O sea que tenemos mayor responsabilidad también ante el Señor. Esta pobre joven, débil joven, no pobre, débil joven, no tenía ningún pronóstico médico bueno. Un médico había dicho que su problema era que tenía tuberculosis hidrópica y que sus pulmones estaban, al menos su derecho, el pulmón derecho estaba totalmente arruinado y que el izquierdo no tenía mayor probabilidad. Su corazón también estaba afectado y posiblemente en poco tiempo moriría. Pero en esta condición el Señor levanta a esta mujer. Levanta a esta mujer para callar a aquellos que no quisieron dar el sonido certero del mensaje que el Señor ya había dado. Hazen Fox fue uno de ellos. Y yo me maravillo de ver cómo el Señor se gloría en esta debilidad. La primera visión que Elena White tuvo es algo que en estos días he estado tratando de entender más aún. Me llenó de alegría. Yo no sé si voy a decir algo que incomode a algunos, pero siento la necesidad de decirlo. Y les voy a compartir algo. Y para mí ha sido algo maravilloso. El resumen de esta visión dice que ellas estaban orando, clamando. Había un grupo de 5 mujeres reunidas en Portland, Maine, orando
pidiendo al Señor su conducción. Y mientras ellas estaban orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió, dice ella, sobre mí. Es lo que ella relata. Como nunca antes había sentido. Me rodeó una luz y me elevaba cada vez más alto sobre la tierra. Me di vuelta y miré al pueblo adventista en el mundo entero, pero no podía encontrarlo. Cuando una voz me dijo, mira otra vez y mira un poco más alto. Así levanté mis ojos y vi un sendero recto y angosto muy por encima del mundo. Amados, esta parte a mí me llena de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que nosotros no podemos andar en los caminos de este mundo. El Dios del cielo levantó a este pueblo, sacado, dice la señora Guay en otro texto, de la cantera del mundo, con el poder de la verdad del Evangelio. Nuestro sendero es angosto, pero es recto y está por muy encima de lo que el mundo profesa. Sobre este sendero, el pueblo adventista estaba viajando hacia la ciudad, que estaba en el extremo lejano de la senda. Nuestro propósito, nuestra meta final, por la gracia del Señor, es llegar a la santa ciudad. Amén. Tenían una luz fuerte detrás de ellos al comienzo del sendero, que un ángel me dijo, era el clamor de medianoche. El clamor de medianoche fue lo que hizo que este movimiento llegara a concretarse como el pueblo fiel de Dios. El clamor de medianoche fue lo que polarizó, dividió el grupo de las vírgenes. Ahí viene el novio, salgan a recibirle. Y las que estaban preparadas entraron. ¿Quiénes estaban preparadas? A ese pueblo que había hecho provisión del aceite extra y que fue galardonado con el Espíritu Santo. Entró por la fe. Y dice, esta luz brillaba a lo largo de todo el sendero e iluminaba sus pies para que no tropezaran. Esta luz maravillosa iluminaba ese propósito inicial de esperar y de entrar con el novio a la boda, iluminaba el sendero. Dice, y si mantenían sus ojos fijos en él, en Jesús, que estaba justo delante de ellos, guiándolos hacia la ciudad, estaban seguros. Pero algunos se cansaron. Dijeron que la ciudad estaba muy lejos todavía y que esperaban haber entrado antes en ella. Siempre hay llorones, siempre hay gente que se cansa, pero como dice la palabra, nosotros no somos de los que nos paramos ni retrocedemos, sino de los que seguimos adelante. Entonces Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho, y de este brazo salía una luz brillante que ondulaba sobre el pueblo adventista, y ellos gritaron, aleluya. Esta luz que sale del brazo derecho de Jesús es el don profético, el don que guía al pueblo de Dios, la luz que amplía todo el camino y brilla durante el sendero que nos conduce a la patria celestial, amados. Otros, dice ella, temerariamente negaron la luz detrás de ellos y dijeron que no era Dios quien los había guiado tan lejos. La luz detrás de ellos se apagó. Cuando nosotros rechazamos la luz que viene del cielo, se nos es quitada. Ahí fue donde las vírgenes que habían salido volvieron nuevamente atrás
y la luz que guiaba el camino les fue quitada. Y si nosotros hoy negamos la luz que se nos ha sido dada, también. Y hay muchas formas de negar la luz, amados. Hay muchas formas de apostasía. Si yo sencillamente digo, sí, tenemos el don de profecía, pero no la estudio, no hago de ella la luz de mi sendero, soy un apóstata. Si la cito mal, si la distorsiono, o si hago caso omiso sencillamente de este don profético, también soy un apóstata y la luz también va a ser quitada de mis pies. Por eso el Señor advierte que nosotros no debemos rechazar esta luz. La luz detrás de ellos se apagó, dejando sus pies en perfecta oscuridad, y tropezaron y sacaron su vista de la meta y perdieron de vista a Jesús y cayeron fuera del sendero, abajo, en el mundo oscuro y malvado. Tremenda condición, amados, cuando dejamos que la luz que se nos ha dado no brille en el sendero. Cuando introducimos doctrinas extrañas, cuando no vamos aún así, dice Jehová, para que ilumine nuestro sendero. Pero hay una cosa que aquí la subrayé, porque esa condición que se dio allá se está dando también en este tiempo. Pronto oímos la voz de Dios, como muchas aguas, que nos dijo el día y la hora de su venida. Es cierto que la señora White dijo que nosotros no debíamos colocar, bueno, ella lo dijo en el tiempo de ella, que no se debía colocar una fecha para la venida del Señor. Pero el Señor aquí nos está diciendo que nos va a dar el día y la hora de su venida. Dice, los santos que vivían conocieron y entendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que era un trueno y un terremoto. Cuando Dios mencionó el tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de el día y la hora de su venida. Derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. No sé, amados, si yo me equivoque en lo que estoy diciendo. Pero antes de que sea derramado en la llenura del Espíritu Santo, el Señor nos hará entender y comprender el día y la hora de su venida. Dice, y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y brillar con la gloria de Dios, como sucedió con Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Nuestro propósito no es especular en decir, va de tal fecha, el Señor va a venir. Pero el Señor dice que los entendidos entenderán. Y más que conocer el día y la hora de la venida, debemos estar nosotros manteniendo nuestras vasijas, nuestro ser limpio, para que recibamos la llenura del Espíritu Santo. Y entonces nuestros rostros, nuestras vidas resplandezcan al ser llenos del Espíritu de Dios. Y esa llenura es lo que hará que la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 18, sea iluminada con la gloria del ángel poderoso que desciende y se une a la voz del tercer ángel, que es en el tiempo en que estamos nosotros, amados. En el tiempo que estamos nosotros. Algunos han desacreditado y han ridiculizado el ministerio de la señora White. Y aquí se nos presentan, y voy a hacer un rápido repasón, se nos presentan algunas condiciones en las cuales la señora White, cuando entraba en visión, tenía. Pero saben, hermanos, que cuando nosotros vemos lo que ella experimentaba, las manifestaciones que ella tenía en sus visiones,
Es la misma condición que los profetas, en la que los profetas quedaban. Se compara inclusive aquí en el libro del pastor Lockborough, hace un paralelo en lo que se manifestó en Daniel, como él dice que quedó sin aliento. Y yo pensaba que el quedar sin aliento era simplemente quedar sin fuerzas. No, el quedar sin aliento era que literalmente dejaba de respirar. Y entraba en la visión, cuando Daniel entró en la visión, allá junto al río Ulai, dice que los que estaban cerca de él se espantaron y salieron corriendo y él quedó solo, que él no tuvo fuerzas hasta que el Señor lo tocó y entonces recobró el aliento, recobró las fuerzas para recibir la visión. Y eso fue lo que ocurría en las manifestaciones de la señora White cuando ella entraba en visión. Y dice acá el pastor Lockborough, la primera vez que vi a la señora Elena de White, antes señorita Harmon, fue en octubre de 1852. O sea, ya habían pasado más o menos 8 años después de que la señora o la joven Elena Gold Harmon había recibido su primera visión, cuando el pastor Lockborough estuvo presente en una de estas manifestaciones de el don profético del señor White. Ese día vi una visión que duró más de 1 hora, dice él. Desde esa vez tuve el privilegio de verla en visión unas 50 veces. Estuve presente cuando médicos la examinaron mientras estaba en ese estado. Y estimo un placer dar testimonio de lo que he visto y sé. O sea, él no está diciendo a mí me contaron, sino yo estuve presente más de 50 veces en estas manifestaciones. Y por eso doy testimonio de lo que he visto y sé. Ahora dice, confío que la narración de los hechos del caso no sean negligentemente puestas a un lado. O sea, él va a dar el testimonio y espera que nosotros que estamos leyendo no hagamos caso omiso al testimonio y a los testimonios que él presenta en este libro. Dice, y se ha cambiado. Y a un lado, a cambio de suposiciones de quienes nunca la vieron en esta condición. O sea, debemos recibir este testimonio, estos testimonios, para que nuestra fe se afiance de que no fue algo que se inventaron, sino que realmente Dios guió este ministerio, este don profético. Al entrar en una visión, da 3 gritos, arrobadores de gloria, que son como un eco y un nuevo eco, especialmente el tercero más débil, pero más emocionante que el primero, pareciendo la voz de una persona bastante distante y que va dejándose oír. Por unos 4 o 5 segundos, ella parece caerse como una persona en un desmayo o que había perdido sus fuerzas. Luego parece instantáneamente llena de una fuerza sobrenatural, a veces poniéndose de pie de inmediato y caminando por la habitación. Hay frecuentes movimientos de las manos y brazos, señalando a la derecha o a la izquierda mientras su cabeza gira. Todos estos movimientos se realizan con mucha gracia. En cualquier posición que su mano o brazo esté, es imposible que alguno los pueda mover. Sus ojos están siempre abiertos, pero no parpadea. Su cabeza está levantada y mirando hacia arriba, no con una mirada perdida, sino con una expresión plácida que solo difiere de la normal, en que parece estar mirando fijamente un objeto distante. No respira, pero su pulso late en forma regular. Su apariencia es agradable y el color de su rostro es rosado como su estado
natural. Y aquí hay una serie de testimonios de muchas personas. Y me gustaría que ustedes mismos, por su cuenta, dedicaran el tiempo para leerlo. Voy a hacerlo rápidamente. Está la de F.C. Castell. En 1853, él dice que estuvo presente en una de las manifestaciones y dice, estaba presente un médico e hizo un examen detallado, tal como su sabiduría y conocimiento lo dictara, para encontrar la causa de la manifestación. Se puso una vela, encendida cerca de los ojos, que estaban bien abiertos, y ni un músculo del ojo se movió. Luego la examinó en cuanto a su pulso y también en cuanto a su respiración, y no había respiración. El resultado fue que él quedó satisfecho de que no podía explicarlo por ningún principio natural ni científico. También encontramos el testimonio del doctor Kellogg, y él también la examina y finalmente él dice que no había pulso, que había pulso, pero no había respiración. Sus pulmones no se movían. El doctor Drummond también estuvo en el examen y también dice que había declarado que las visiones eran originadas, él había dicho antes, por el mesmerismo, y que él podría darle una visión, es decir, ella estaba como auto-hipnotizada y él podría decirle algo para que ella diera como visión. Pero cuando pasó adelante y después de un examen cuidadoso se puso muy pálido y observó, ella no respira. Estoy bastante seguro de que ella no respiró en esa ocasión mientras estuvo en visión, ni en ninguna de varias otras que ella tuvo cuando yo estuve presente. Y salí de la visión, y salía de la visión, perdón. La salida de la visión era tan notable como su ingreso. Ella, se ingresó a ella. La primera indicación que teníamos de que la visión había concluido era que volvía a respirar. Primero, dice él, aspiraba profundamente, larga y plenamente, de una manera que mostraba que sus pulmones habían estado enteramente vacíos de aire. Luego de esa primera inspiración, pasaba unos minutos, varios minutos, antes que ella inspirara por segunda vez, que llenabas los pulmones, precisamente como lo hacía la primera vez. Luego, una pausa de unos minutos y una tercera inhalación, después de lo cual respiraba de forma natural. Castell, D.H. Lamson, también el 26 de junio, dio testimonio de esta manifestación. La señora Drusilla Lamson, su esposa, y David Seeley también estuvieron presentes y dieron su testimonio. También encontramos algo curioso que me llamó la atención. Hay uno de los que estuvo presentes, D.T. Borden, hizo algo que me llamó la atención. Al igual que muchos hoy dudan de el don profético de la señora Elena de White, nuestra profetisa. Allá también había muchos que creían, pero también había algunos que no creían. Y este hombre, Bordeaux, hizo algo. Y dice él, para satisfacer mi mente en cuanto a si ella respiraba o no,
Primero puse mi mano sobre su pecho, un tiempo suficiente para saber que no había ningún movimiento de los pulmones de los que habría si ella hubiera sido un cadáver. O sea, él confirmó de que no estaba muerta, estaba viva, pero que no había movimiento en sus pulmones. Ahora mire lo que dice. Luego tomé mi mano y la puse sobre la boca, apretando su nariz entre mi pulgar y mi dedo índice, de modo que le fuera imposible exhalar o inhalar aire, aun si ella hubiera deseado hacerlo. Mantuve esta situación por unos 10 minutos, lo suficiente para que ella se sofocara en circunstancias ordinarias. Ella no fue afectada en nada por esta severa prueba. Desde que presencié este fenómeno maravilloso, ni una vez estuve inclinado a dudar del origen divino de sus visiones. Firmado por Dete Bordeaux en Battle Creek, Michigan, el 4 de febrero de 1891. Pero me llamó también la atención de un médico medium que también hizo algo similar. Y amados, estas manifestaciones y todo lo que se comprobó que no era de forma natural, nos debe llenar a nosotros de gozo y de alegría, de que esta mujer fue elegida por Dios para llevar el ministerio de una forma tan especial y maravillosa, que hoy nosotros no podemos dudar, no debemos dudar, que tenemos la palabra profética aún más segura. Por internet hay muchas habladurías y muchas cosas, pero así como dice el pastor Lóbaro, el testimonio que él dio y los testimonios que él presenta en su libro son una prueba suficiente para que nosotros no escuchemos las habladurías, sino que nosotros mantengamos nuestros pies firmes en este don que Dios ha dado. Porque nosotros tenemos la palabra profética, aún, dice Pedro, el apóstol Pedro, aún más segura. Y este don es el que ha de confirmar la fe, es el que debe confirmar nuestra fe. Amados, estamos en el cierre del ministerio que Cristo cumple en el cielo. Si no fuera por el ministerio, las visiones que la señora White dio de la obra de Cristo en el santuario, el libro maravilloso Cristo en su santuario, el mensaje presentado en el libro Primeros Escritos, nosotros no entenderíamos mucho de la obra que el cielo está realizando por nosotros. Pero debemos darle gracias al Señor por este maravilloso don que se nos ha confiado. ¿Cómo recibieron esta bendición los pioneros? Amados, estaban unánimes en oración, estaban ayunando, estaban clamando por luz del cielo. Si se dio en ese tiempo, amados, y está dado la promesa de que en este tiempo también se nos va a dar la llenura del Espíritu Santo. El Señor tiene un tiempo en el cual la va a dar, pero también tiene unas condiciones que debemos cumplir para que se nos dé. Y por la gracia del Señor, vuelvo a reiterar, por la gracia del Señor, el propósito nuestro, al menos el mío, y yo sé que el de ustedes también, es vaciar nuestras vidas, nuestras vasijas, para que se llene nuestro ser del don prometido en la llenura del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y finalizo nuevamente haciendo referencia al texto que hemos leído ya varias veces y que ojalá se nos grabe en nuestra mente, porque es que esta oración es maravillosa.
Así como los discípulos dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Nosotros debemos decirle al Señor también, enséñanos a orar. Porque muchas veces no pedimos lo que nos conviene para este tiempo, sino pedimos de forma a veces emocional. Y yo quiero, si ustedes lo pueden conseguir, ténganlo. Manuscritos Inéditos, tomo 1, páginas 172 y 173. No me cansaré de repetirlo para aprenderlo. Dice, si todos los que se ocupan de la palabra de Dios atienden al pueblo, están dispuestos a limpiar su corazón de toda iniquidad, ¿qué debemos hacer? Estar dispuestos a limpiar nuestro corazón de toda iniquidad y toda contaminación. La gran Babilonia quiere contaminarnos. Y nosotros estamos en este mundo, pero dice el Señor, no somos de este mundo. Dice, y acuden a Dios con un limpio propósito de corazón. No estamos limpios, Señor, de nuestro corazón, pero tenemos el propósito de ir a ti, debemos decirle, con un propósito limpio de corazón. Como niñitos verán la salvación de Dios. Jesús caminará en medio de nosotros. Ahora tenemos la invitación, las invitaciones de la misericordia a convertirnos en vasos de honra. El Señor nos invita a que seamos esos vasos de honra. Y entonces, dice ella, no es preciso que nos preocupemos de la lluvia tardía, porque nosotros queremos ser llenos del Espíritu, pero no queremos vaciarnos, no queremos limpiar nuestro corazón. Queremos que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, pero no hacemos caso al don profético. Queremos que el Señor llene nuestra vasija, pero no queremos cumplir las condiciones. Ahora tenemos la invitación de la misericordia a convertirnos en vasos de honra. Y entonces no es preciso que nos preocupemos de la lluvia tardía. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, hermanos, lo que tenemos que hacer es mantener la vasija limpia, preparada y dispuesta. Nuestra vasija limpia, preparada y dispuesta para la recepción de la lluvia celestial y además seguir orando. Dos condiciones. Una, mantener la vasija preparada, limpia y dispuesta para la recepción de la lluvia celestial y además orar, seguir orando. Que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el del tercer ángel brille sobre mí. Y decirle, Señor, dame una parte en la obra. Permíteme que haga sonar el clarín. Concédeme ser colaborador de Jesucristo. Y dice ella que si lo hacemos, buscando así a Dios, Él nos dota continuamente dándoles su gracia. No tienen por qué preocuparse. No es preciso que crean que va a llegar un momento especial cuando han de ser crucificados. El tiempo de ser crucificados es precisamente ahora. Y continúa diciendo ella, cada día, cada hora ha de morir el yo. Esa crucifixión nuestra es crucificar al yo. Cada día, cada hora debemos hacer morir el yo. Y entonces cuando llegue el momento en que de verdad sobrevenga la prueba al pueblo de Dios, los brazos eternos nos rodearán. Los ángeles de Dios forman un muro de fuego en torno nuestro y nos librarán. La crucifixión del yo no tendrá ninguna efectividad entonces. Si esperamos para cuando estemos en la prueba final, crucificar el yo, dice ella, no tendrá ninguna efectividad entonces. Tiene que producirse antes de que se haya decidido el destino de las almas, antes de que Cristo abandone el lugar santísimo y termine
de sellar a cada hijo suyo para la eternidad y cada caso quede eternamente sellado, es que debemos abandonar el yo, crucificar el yo. Ahora, precisamente, debe crucificarse el yo cuando hay una misión que cumplir. Antes de que cierre cada caso, debemos cumplir con esa misión. Cuando podemos hacer eso, cuando podemos hacer uso de cada talento recibido, precisamente ahora hemos de vaciar y limpiar el vaso por completo de su impureza. Justamente ahora hemos de ser santificados por Dios. Esta es nuestra obra ahora mismo. No hemos de aguardar ningún momento especial para que se realice una obra maravillosa. Es hoy. Y termino con estas palabras que cita la parte final de este párrafo. Hoy me entrego a Dios. Amados, hoy debemos entregarnos al Señor. El tiempo propicio para hacer limpieza y purificación de nuestra vasija es hoy. Cada día pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé su poder para limpiarnos, para crucificar el yo, para que Él pueda llenar pronto con la lluvia celestial, en el derramamiento copioso de la lluvia tardía, nuestra vasija, y entonces seamos colaboradores con el cielo en el último mensaje que ha de polarizar por completo a los seres en este mundo. Aquellos que son llenos del poder del Espíritu Santo y aquellos que son llenos de la incredulidad. Aquellos que son llenos de el sello del Dios vivo y aquellos que son llenos de la marca de la bestia. Aquellos que son llenos de la manifestación del carácter de Cristo y aquellos que son llenos de la manifestación del carácter del enemigo. El Señor dice, escogeos hoy a quien sirváis. Y yo digo con el patriarca, pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que hoy decidamos por el cielo para que nuestra vasija sea limpia, purificada y la llenura del Espíritu Santo pronto sea una realidad en nosotros. Que antes que Cristo salga del santuario, nuestro nombre quede sellado para la vida eterna. Que hoy hagamos reconciliación con el cielo y que seamos también, Señor, por la gracia del Señor, ministros de reconciliación para que aquellas almas que han de llegar a los pies del Señor lleguen pronto y el Señor venga para llevarnos a esa mansión que está preparada para ti y para mí. Que el Dios del cielo derrame su gracia y su bendición en este día sobre nosotros. Amén. Amén.